Listo. Sí, hacer el video. Bueno, hoy vamos a ver específicamente cómo funcionan los árboles de decisión. Vamos a ver dos árboles de decisión. El árbol de decisión que hemos utilizado nosotros normalmente es una variación o una implementación de un algoritmo que no sé como C4.5 o C5.0, que es como la más reconocida a nivel mundial. Yo no les voy a explicar todo el C4.5 o el C5.0, sino como un predecesor en donde están las cosas más importantes del algoritmo. Y hay otro algoritmo que se llama CAR, que es un algoritmo también de generar árboles de decisión, pero que es binario. Entonces todas sus salidas siempre son de dos, o sea, de cada hoja salen solamente dos decisiones. Como ustedes se han dado cuenta, el árbol que nosotros hemos manejado es eneario, es decir, si un atributo dice sí, por ejemplo, el estado civil, pues salen como cinco ramas en paralelo, ¿cierto? Entonces, esa, digamos, es la diferencia fundamental. Bueno, pues básicamente ya nosotros todos conocemos que es un árbol de decisión, es una colección de nodos conectados por ramas y básicamente yo tengo dos tipos de ramas, las ramas decisorias y a la final la última, la que queda allá abajo, que es la que me dice a mí a qué decisión se puede llegar, ¿cierto? Y las otras son las que están definiendo cuáles son como los caminos de las condiciones para llegar a esa decisión. Arrancan de un nodo raíz, normalmente son por definición son algoritmos que son recursivos porque tienen que empezar a hacer esas subdivisiones. Entonces ahorita vamos a ver cómo se opera esa recursividad. Entonces tenemos los nodos de decisión y los nodos propiamente de las salidas. ¿Dónde los puedo utilizar? Principalmente se utilizan en la etapa de modelamiento, pero no necesariamente allí. Muchas veces uno, inclusive desde análisis de datos, uno puede llegar y decir, no, conseguí estos datos, pues hagámosle una corridita así rapidito con un árbol de decisión para ver qué puedo ver y darme cuenta de cosas a nivel general sin haber hecho selección de atributos, sin haber hecho nada, o sea, como que de chisme. Y eso, por ejemplo, es una costumbre que yo tengo. Normalmente yo, cualquier dataset que consigo, digo, no, pues así de primerazo, bajémoslo, montámoslo en RapidMiner y hagamos una exploración sencillita con ese dataset sin ponerme a mirar valores atípicos, no, pero como para darme una idea de hacia dónde puede llevarme ese dataset. ¿Cierto? Entonces se puede utilizar en varias partes, sobre todo pues obviamente en análisis de datos, en preparación y en modelamiento. Pero pues obviamente está diseñado principalmente para estar en modelamiento. Eh, bueno, entonces ahí está, ahí vemos un ejemplo, se supone que este es el nodo raíz, tenemos los nodos de decisión y pues tenemos obviamente ya los nodos donde se hace la asignación. En este ejemplo vamos digamos, a mostrar, eh, pues muchos de los resultados van a ser perfectos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hago hago el recorrido de la decisión, en este caso, por ejemplo, que los ahorros sean bajos, que los recursos sean bajos, sí, entonces todos los elementos que quedaron allí son de riesgo malo, por decir algo, no le preste plata, ¿cierto? Ahora, en la vida real eso nunca, pues la verdad nunca sucede. O sea, tú puedes tener registros que son tan parecidos que el algoritmo, el árbol de decisión, al aplicar sus decisiones llega obviamente a un lugar en donde le dice 80 fueron de riesgo bajo y 15 fueron de riesgo alto. O sea, no llegan nodos puros, ¿cierto? Y eso vamos a explicar por qué, pero en general eso sucede. Normalmente nosotros bueno, voy a adelantarme de una vez. Uno normalmente en la vida real nunca tiene toda la visión del dato digamos, de la entidad que tiene en la base de datos, en la vista minable. Es decir, si estoy teniendo clientes, pues yo tengo todo lo que más puedo de los clientes, del banco, por ejemplo. Tengo la cédula, su teléfono, si tiene casa, si tiene, bueno, un montón de cosas, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Puedes tú tener con todos esos atributos, puedes tener 10 registros y de esos 10 registros puede que sean idénticos, todo idéntico, todo el mismo número de hijos, el mismo, más o menos el mismo salario de ingreso, si lo tienes clasificado como salarios altos, medios, bajos y demás. Entonces tienes toda esa información y al final de esos 10 por ejemplo, 6
son buena paga y 4 mala paga. Entonces usted dice, pero ¿cómo así? O sea, si tengo toda la visión, pues sí, usted tiene la visión de lo que usted pudo ver allí, pero en la vida real hay más cosas que usted no tiene almacenadas allí. Y por ejemplo, pudo haber sido una columna adicional que dijera, mantiene a su mamá o a su familia. Y entonces los que están en la mala, pues porque tienen unos recursos que tienen que sacar allí que no están reflejados en mi dataset. Entonces por eso fueron mala paga, porque tenían que cumplir con otras obligaciones que en la visión del banco no existían, ¿cierto? Entonces por eso el registro yo lo veo idéntico, pero en la vida real no estoy viendo toda la realidad, ¿de acuerdo? Entonces eso por ejemplo sucede mucho, pero acá pues vamos a hacer unos ejemplitos sencillos que nos van a dar en general resultados completos. Bueno, este gráfico muestra un poco lo que es un árbol de decisión para cualquier dataset. No, digamos, no me interesa tanto el contenido de acá. Tengo dos clases, una clase que es la azul, que es la clase A, y una clase que es la roja, la clase B. Pero lo que importa de esto es la forma en cómo el clasificador hace la separación de las zonas, ¿sí? Entonces yo tengo aquí el dataset, le puse los dos atributos que tiene, que en este caso son solamente edad, IQN, ¿cierto? Y estos dos atributos le dibujé allí por dentro cómo quedan distribuidos los puntos, y entonces ya vemos que aquí los puntos celesticos son de la clase A y los azulitos y las de las rojitos son la clase B. Ahora, ¿qué hace el clasificador? Viéndolo así, si ustedes se dan cuenta, aquí dice si la edad es mayor de 32.500, entonces de 32.5, entonces esa edad es este punto de aquí, ¿sí se dan cuenta? Entonces él dice, bueno, de aquí, si es menor que este valor, o sea, todo esto de acá, ¿qué es esto de acá? Es A. Y si se dan cuenta, sí encontró una zona donde todos son A, ¿cierto? Ahora, después que él hace, viene aquí y pregunta, bueno, ya si son mayores, o sea, de aquí para arriba, ¿qué hago? Pregunto el IQN. Si el IQN es, en este caso, mayor de 30, que este IQN está acá, o sea, serían todos estos valores de acá, ¿cierto? Todos estos valores de acá son mayores que 30. Entonces, si es mayores que 30, harían B, o sea que sería toda esta zona de aquí, ¿cierto? ¿Sí? Pero si no, si son menores o iguales que 30, entonces él dice si la edad es mayor o menor que 60.5. Entonces reparte esta zonita de aquí y el resto de la zona de allá. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, se dice que este esquema de preguntas siempre hace particiones que son perpendiculares a los ejes, ¿cierto? Mi eje de edad, y pues yo partí perpendicularmente a ese eje y dejé de un lado unos y de un lado otros. En la vida real lo que les digo, puede haber quedado que la partición aquí 32.500 le hubieran quedado aquí algunos rojitos, ¿sí? Pero él dice, bueno, son poquitos rojitos, no importa, ¿cierto? Dejo la gran mayoría son azulitos y unos poquitos rojitos. Si me equivoqué con esos, qué pena, lo siento, y ya. Entonces, eso es lo que hace el algoritmo y por eso es que decíamos que él no encuentra relaciones que van como en diagonal. Porque él no va, ¿cómo hace una? Si por ejemplo hubieran sido aquí, todos los debajo de la diagonal hubieran sido rojos y todos los de encima de la diagonal hubieran sido azules, él no va a poder, sino que va a empezar a hacer aquí un pedacito chiquitico y como que hace un cuadrito pequeñito y hay otro, entonces va a ser muy complejo y no va a dar la calidad apropiada porque siempre le van a quedar todos los cuadritos como sucios, o sea, con la mayoría azulitos y unos rojitos y la mayoría, excepto pues obviamente las zonas centrales de acá, en donde podrá ser un gran rectángulo en donde todos serán azules y una gran zona aquí abajo donde todos son rojos. Pero en todo lo que va en la diagonal, pues se va a empezar a equivocar un resto, ¿de acuerdo? Y esa es la razón por la cual normalmente cuando se encuentran zonas de frontera que están como en diagonal, pues los árboles de decisión solitos no van a encontrar resultados apropiados. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo. Mire, yo tengo en la base de datos, en este caso, el identificador del cliente, tengo la columna de ahorros, tengo la columna de recursos, tengo la columna de los ingresos
y tengo en este caso la variable objetivo, que es el riesgo crediticio. Si yo los miro, los datos obviamente, aparte del identificador, todos son iguales, pero yo voy a encontrar datos que son buenos y son malos, porque en la vida real nosotros no estamos teniendo toda la visión de lo que es, en este caso, un cliente, ¿cierto? O sea, hay cosas que se nos están escapando y eso hacen de que, ay, pero es que están iguales, mire, estos señores todos tendrían que ser good o todos tendrían que ser bad, pero no sucede eso en la vida real. Bueno, ¿qué se necesita para poder utilizar un algoritmo de árboles de decisión? Pues obviamente, como es un problema de clasificación, yo tengo que tener el dataset preclasificado, ¿sí? Pues obviamente con su columna, categoría o variable objetivo plenamente definida. Y otra cosa que es importante, y pues obviamente esto no es solamente para los árboles de decisión, es que el conjunto de entrenamiento sea rico. Cuando digo rico es que sea rico en todos los registros que tiene, ¿cierto? Entonces, ese nivel de riqueza, pues es el que me da qué tanto yo voy a poder, digamos, conocimiento, qué tanto conocimiento el árbol de decisión va a poder utilizar para poder generar sus reglas. Por eso, una de las cosas que es importante y que pues yo ya la he comentado varias veces, normalmente quitar una columna debe ser la última opción, ¿sí? O sea, si usted ya dice, no, es que eso no puedo arreglarlo, son muchísimos registros que muchísimos valores que van a quedar vacíos o que tienen datos que son locos, no los puedo conseguir, bueno, listo, o sea, pero tiene que ser la última decisión. De esa misma forma, quitar registros, o sea, filas, también tiene que ser la última decisión, porque puede que usted por alguna razón del negocio haya descuidado el registro de datos de un cierto conjunto de clientes en este caso o de pacientes, y esos clientes o esos pacientes o el registro que usted manejando, usted dice no, eso está muy complicado, los elimino, y eliminó una visión, una perspectiva de su negocio. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, cuando se habla de que sea un conjunto de entrenamiento rico, es que realmente refleje en la mayor medida posible lo que es el problema que usted está tratando de resolver. Y en este caso, pues obviamente como estoy hablando de un problema de clasificación, los atributos de la clase objetivo pues deben ser discretos. Ustedes se han dado cuenta que las versiones que tenemos hoy no solamente sirven para clasificación, sino también se pueden utilizar para regresión. Pero en este caso solamente vamos a hablar del tema de clasificación. Los dos algoritmos que vamos a trabajar o que vamos a comentar son CAR y C4.5. De C4.5 ya hay una versión nueva que se llama C5.0. Normalmente estos dos atributos, estos dos algoritmos se diferencian es por la forma en cómo el árbol está construido. O el primero, el CAR, es binario y el otro no, el otro es lineario. ¿De acuerdo? Es básicamente eso. Y pues obviamente por dentro utilizan diferentes criterios de decisión. Recuerden que cuando nosotros corremos nuestros árboles de decisiones, allá definimos ganancia de información, índice Gini, radio de ganancia, y pues para problemas de regresión decimos less squares, por ejemplo, en RapidMiner, ¿cierto? Entonces hay diferentes criterios de decisión. Aquí vamos a ver dos criterios de decisión. CAR, que utiliza un criterio que pues, tiene un nombre muy puntual de ellos que se llama phi, y el C4.5, que como les digo, yo no les voy a explicar C4.5, sino más bien el predecesor que se llama ID3, que utiliza, en el caso que vamos a utilizar la ganancia de información, ¿sí? Que es uno de los que aparecen allá en RapidMiner. Entonces, vamos a arrancar con CAR. CAR es un algoritmo, pues CAR es las letras mayúsculas que están allí, Classification and Regression Tree. Ese algoritmo, si ustedes se dan cuenta, pues es bastante viejo. Yo creo que acá habrán algunos que inclusive apenas estaban por ahí en sus años de niñez. Es estrictamente binario y pues como todos los algoritmos de árboles son particiones recursivas, ¿cierto? Entonces vamos a ver para eso o vamos a utilizar como criterio de partición el phi. Este criterio de partición o de división tiene unos componentes. Esa es la fórmula, bla, bla, bla. Ahorita la vamos si quieren nos devolvemos, pero primero vamos a ir viendo el ejemplo para ver qué es lo que él trata de hacer.
Un criterio de división que hace, tiene un dataset completo, ¿cierto? O sea, le llegó un dataset y él llega y evalúa todas las columnas como posibles criterios de división. Es decir, si tengo una columna sexo, entonces masculino, femenino. Si yo tomo la regla de partir el dataset por sexo, masculino y femenino, masculino por la izquierda, femenino por la derecha o al contrario, no importa, ¿qué tanto me quedan esos dos subconjuntos puros? Es decir, este subconjunto del lado derecho quedaron todos buena paga y poquitos mala, buena paga y poquitos mala paga. Y por el otro lado, ¿qué tantos todos me quedan mala paga y unos poquitos buena paga? Entonces él trata de medir eso, que al hacer la división por esa columna se logre como que queden separados. Separadas. Entonces obviamente no va a ser siempre así, pero van a quedar gran mayoría, o sea, él busca que queden gran mayoría de una y gran mayoría de la otra separadas. Pero entonces el que tiene que hacer, tiene que preguntar con la columna sexo, con la columna presión sanguínea, con la columna, ¿cierto? Y de todas ellas, entonces dice, ¿cuál es el mejor? Ah, este es el que tiene el mejor phi, entonces ese es el raíz. Y después empieza a hacer un proceso repetitivo con los subconjuntos de datos que van quedando en cada partición. Entonces, esto es lo que se logra. Entonces, vamos a ver este criterio de división, ya estos valores de la probabilidad que se vaya para la izquierda, la probabilidad que se vaya por la derecha, y eso lo vamos a ver en el ejemplo. Entonces, vamos a tomar este dataset que tiene los campos que ya hemos visto, ahorros, recursos, ingresos y la columna de crédito de riesgo crediticio. En este sentido, para el ejemplo, vamos a estos datos los vamos a categorizar para no manejarlo como dato continuo, para que el ejemplo sea más sencillo. Entonces, esto lo único que vamos a hacer es partirlo en valores que sean menores de 25 o mayores de 25, menores de 50, mayores de 50, menores de 75, mayores de 75. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los valores que están acá? Entonces, ¿qué sucede? Si voy a arrancar con este dataset, pues tengo tres columnas, ¿cierto? Esta columna es de tres valores, no es binaria. Entonces, si es de tres valores, pues yo no puedo hacer solo una regla que diga si los ahorros son medios. Bueno, si los ahorros son medios, entonces por el otro lado son los demás. Pero y entonces cuando sea la regla de bajos, entonces salen, como son tres valores, básicamente salen tres reglas que son las que aparecen acá. ¿Sí? Una posible regla es que yo diga, para la izquierda se me van todos los nodos, los registros que tienen ahorros bajos y pues para el otro lado el resto. ¿Quiénes son el resto? Pues los ahorros medios y altos. Pero la otra regla es que yo escoja que por la izquierda se vayan los medios y pues por la derecha el resto, o sea, los bajos y los altos. Y pues la otra es que yo escoja por la izquierda que me vayan los altos y por la derecha pues el resto, ¿cierto? Cosa que no nos sucede si la columna es binaria. Si la columna es binaria, pues con una sola regla sale, ¿cierto? Acá no. Lo mismo pasa con los recursos. Los recursos también tienen tres valores. Entonces, pues también nos salen tres reglas. Y acá para el ejemplo, pues como tomamos solamente los valores 25, 50 y 75, pues nos van a salir también tres reglas. ¿De acuerdo? Bueno, teniendo la tabla, entonces, qué es lo que se hace? Como les decía yo calculo para todas las reglas que me salieron aquí 9 reglas, aquí están numeradas, me salieron 9 reglas. Voy a hacer la explicación de una regla porque pues, si me pongo a explicar todas después de la segunda ya están aburridos. Entonces, la primera regla que vamos a explicar es esta, ahorros bajos y pues por la derecha todo lo demás, que es la primera que está acá, ¿cierto? Entonces, vamos a explicar la regla y aquí copié el dataset, ¿cierto? Pues para no estar devolviéndome en página. Entonces, ¿cuál es la calidad de esta regla según el criterio phi? Pues 2, 2, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de la izquierda? La probabilidad de la izquierda es que yo escojo ahorros bajos, ¿cierto? ¿Cuántos son ahorros bajos? Si yo vengo aquí, low, low y low. Son tres registros con bajos. ¿De cuántos? De 8, ¿cierto? Porque tenemos aquí 8 registros.
Entonces 3 de 8, eso es P, esta sería PL, ¿cierto? Los bajos sobre el total. Y pues por el otro lado es PR, los que van por la derecha. Pues ¿cuántos son? Lo contrario, ¿no? Pues los 5 que quedaron allá, porque todos los 5 que quedaron allá son distintos a low, que en este caso son o medium o high. Entonces tenemos 5 de 8. Esto es fácil, ¿cierto? Entonces simplemente cuántos registros van por un lado del total de registros. Ahora, multiplicado por, y esta es la que trata de identificar qué tan limpios o qué tan puros son las divisiones. ¿Sí? O sea, que me voy para la derecha, cuántos son buenos, cuántos son malos y demás. Entonces, se hace, primero que todo, fíjense que aquí dice que se hace desde 1 hasta el número de clases. En este caso, la variable objetivo es good y bad, tiene dos clases, ¿cierto? Y básicamente se hace esta resta de aquí. Entonces, miremos qué significa esto. Esto de aquí, este 3, pues ya debería decirnos que aquí hay un 3 y aquí hay un 5. Entonces quiere decir que este 3 debe ser los de la izquierda y este 5 debe ser los de la derecha, ¿cierto? ¿Y cuántos de estos 3 son good y cuántos de estos 5 son good? Eso es lo que nos está contabilizando. Entonces, si tomamos low y este low de aquí es bad, llevemos un bad. Este low de aquí es good, llevamos un good. Este low de aquí es bad. Entonces salió un good y dos bad, ¿cierto? Entonces, un good y dos bad, ¿cierto? De los que van por el lado izquierdo. Ahora, por el lado derecho son los otros 5 registros. Esos 5 registros, ¿qué son? Son este de aquí, que es good. Este no, este sí, este es high. Este es bad, va 1 y 1. Este es medium, este es good. Entonces van 2 good, un bad. Este high es good, van 3 good y un bad. Y este medium es good, entonces son 4 good y un bad, ¿cierto? Entonces fíjate que aquí de los 5, 4 fueron good, que están en este lado de todos los good, y este fue bad, entonces este en el otro operando, ¿cierto? Entonces este pedacito es cuando hice el cálculo acá para la clase good, todo este pedacito, y este pedacito cuando hice para la clase bad, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos esto, pues de ahí para allá es multiplicar, sumar, restar, lo que sea, y a la final nos da este valor, ¿cierto? Entonces quiere decir que esa regla tiene este valor de phi. Pues obviamente decíamos que esto se hacía con las 9 reglas que nos habían salido, ¿cierto? Entonces, pues aquí ya se hizo con las 9 reglas. Están todos los cálculos intermedios y tal, y al final están los valores de la regla, del valor de phi total. Entonces nos dice en este caso que la regla 4 es la que tiene un mayor valor de phi. Si nos devolvemos a la regla 4 es esta, recursos bajos. Y por el otro lado, el resto. ¿De acuerdo? Entonces, ya teniendo eso, pues ya nos queda aquí el árbol arrancando. El árbol nos dice, si tiene recursos bajos por este lado, le dan 2 registros del dataset. ¿Sí? Entonces, si nos venimos acá al dataset, haces recursos bajos, hay uno y hay 2. ¿Sí o no? Hay 2 registros y por el otro lado pues van a quedar los 6 restantes, porque son 8. Entonces, esos 2 son low bad y low bad. Entonces estamos de acuerdo, el árbol está bien. Si el recurso es bajo, quedan 2 registros y quedaron puros. Y por el otro lado me quedan 6 registros. ¿Cuáles? Los que están aquí anotados. El 1, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 8. Y pues ahí ya están mezclados. Unos son bad y otros son good. ¿Cierto? Pero fíjese que esta métrica, en este caso, para este árbol con estos datos, ya nos dejó en el primer campo un pedacito del árbol totalmente puro. ¿Cierto? O trató de que fuera puro y lo logró. Y pues son estos registros. Ahora, a este registro yo le voy a aplicar algo. O sea, le voy a volver a aplicar las reglas. Pues ya no, porque ya es puro, ¿cierto? No vale la pena. Aquí, por ejemplo, hay algunos algoritmos que aplican el concepto de pre-pruning. Pre-pruning es cuando llegan a un punto, digamos que esto hubiera sido mezclado, bueno, como en este lado, que son mezclados. Y yo le digo que el pre-pruning me aplique cuando yo tengo menos de 10 registros que ya no haga más nada. Pues aquí quedaron, bueno, aquí, digamos, este tiene 8 registros, ¿no? Digamos que
si tiene menos de 7, no haga más nada, no siga particionando. Entonces, como aquí llega a 6, pues él ya no sigue operando de ahí para abajo, sino que llega hasta ahí y ahí esto en vez de volverlo simplemente la esta, lo vuelve como una nueva decisión que le va a quedar mixto. Le va a decir tantos good, tantos bad. Entonces el pre-pruning es no seguir haciendo la ejecución del algoritmo por alguna circunstancia, normalmente el número de registros. Si tu dataset tiene 1000 registros, pues un pre-pruning lógico podría ser, ¿no? Pues si llega uno de decisión que tiene 20, pues ya no siga haciendo más. A pesar de que llegue mezclado, pues no vale la pena seguir haciendo más, porque 20 registros son muy poquitos en relación con tu dataset, ¿cierto? Es algo así como lo que hablábamos del soporte y la confianza cuando uno define reglas de asociación. El soporte uno decía, no, que el 5%, que el 3%, pues sí, hay como que un número mínimo que uno dice, pues no vale la pena seguir haciendo más. Por defecto en RapidMiner está definido creo que en dos registros, o sea que al menos lleguen 2 registros, pero por defecto. Normalmente no es bueno dejar ese valor porque llegar a una regla en donde le hace uno una regla completa para decirle que un registro sí y el otro no, de un dataset de 1000, eso no tiene sentido, ¿sí me hago entender? Entonces por eso es importante aquí. Bueno, entonces ya sabemos, te quedaron 2 subconjuntos del conjunto original. Este subconjunto ya no se le hace nada, se viene por acá y le quedó este subconjunto, y a este subconjunto toca volverle a hacer la misma operación. Misma operación que obviamente no utiliza la regla recursos. Esta regla de recursos bajos y recursos medios y altos porque pues ya no aplica, ¿cierto? Entonces un algoritmo inteligente, ¿qué hace? Pues esa regla ya no sirve, las otras reglas puede que sí sirvan, ¿cierto? Porque aquí de todas formas le quedaron mezclados Acs medios y altos. Entonces puede que las otras reglas todavía funcionen, ¿cierto? Entonces, señor. O sea, normalmente uno el pre-pruning lo aplica basado en un porcentaje del dataset de entrada. ¿Sí? Si tu dataset tiene 1000 registros, pues tú puedes decir como mínimo el 1%, entonces estaríamos hablando de 10 registros. Pero no es algo que yo pueda decir a priori, ¿cierto? En la medida que tú defines un valor más pequeñito, o sea, un 1%, un 2%, pues obviamente el árbol te puede quedar muy largo para llegarte y aplicártelo a 10 registros. O sea, ¿qué tan práctico en la vida real eso va a ser? Pues muy poco, porque tienes 1000 instancias y solamente eso está hecho para el 1% de la población. Entonces es un valor que tú vas a manejar. Normalmente yo lo que trato de utilizar es alrededor de un 5%, ¿sí? Pero pues yo no he encontrado en ningún libro que digan es que el valor mágico es este, no. Es más o menos como un tema que yo voy variando y normalmente eso es uno de los atributos que yo utilizo en el proceso de afinamiento de parámetros. El pre-pruning, si voy a usar pre-pruning o no voy a usar pre-pruning y cuál es el mínimo número de registros en las hojas que yo voy a dejar para que él siga bajando o no, ¿cierto? Entonces yo le coloco allí los valores alrededor del 5%, ¿sí? Un poquito más bajito, un poquito más arriba, porque en RapidMiner no se le puede poner porcentaje, sino toca poner valores, ¿cierto? Mínimo número de hojas, entonces yo le hago el cálculo al dataset y digo, bueno, vamos a probar con 20, con 25, con 30, con 35 y con 40. Y es un valor para poder afinar el algoritmo. ¿De acuerdo? Bueno, recordemos que estamos por el lado derecho, ¿cierto? Nos fuimos por el lado derecho y por el lado izquierdo se eliminaron unos registros. Son los registros que están aquí con las rayitas rojas, ¿sí? Entonces esos registros ya no están porque estamos por el lado derecho. Entonces si no están, pues vamos a aplicar, pues toca aplicar otra vez el cálculo para todas las reglas, pero solamente lo vamos a aplicar en este caso para una de ellas, ¿de acuerdo? Para que veamos el ejemplo. Entonces, a la regla que le vamos a aplicar es a la primera también. Están en orden, vamos a tomar esa. Y esa regla dice que los que se van por la izquierda son los que tienen ahorros bajos y por la derecha pues los demás, ahorros altos o medios. Entonces, volvemos a hacer la misma historia. ¿Cuántos registros tenemos? Tenemos 6 porque estos dos ya no están, ¿cierto? Esos dos se fueron para el lado izquierdo. Entonces, de estos 6 que quedan, ¿cuántos son de ahorros bajos?
Si miramos, solamente es este registro. Entonces tenemos 1 de 6. ¿Cuántos se van por el otro lado? Pues el resto, los 5 de 6. Entonces por eso 1 de 6, por eso 5 de 6, ¿cierto? Ahora, aquí vuelve y juega. Aquí tenemos 6 y aquí tenemos 6, ¿cierto? Unos de estos serán los good y otros serán los bad, ¿cierto? Entonces, de este 1, en este caso, de este 1 que es low, ese low es good, ¿cierto? El low es good. Entonces, de ese 1 es good. De ese 1, 0 son bad. ¿Listo? Porque era 1, solamente hay 1. Entonces, 1 good de 1, 0 bad de 1. De los otros 5 que quedan, ¿qué son? Entonces, sacando este de aquí, porque este no puede ser, nos queda un good, un bad, 2 good, un bad, este se salta, 3 good, 4 good y un bad, ¿cierto? Entonces, 4 de 5, que son good, 4 good, recuerden que este lado acá eran los good, y 1 bad de los 5. Volvemos a hacer operaciones suma, resta, multiplicación y al final esta regla tiene esta calidad, 0.1111, ¿cierto? Hacemos lo mismo para todo y pues tenemos aquí la evaluación para todas las reglas excepto la que ya teníamos, ¿cierto? Y pues nos sale aquí que este es el ganador, pero pues si ustedes miran la tabla no es el único ganador, hay otro registro acá que tiene exactamente el mismo valor. Entonces uno que hace ahí, uno podría decir, ay no, escogémoslo al azar, cualquiera de los dos, o uno puede definir, no, escojamos según qué tan puros son, o qué probabilidades, o sea, uno ya podrá definir un segundo criterio. En la vida real, con datasets reales, la probabilidad de que esto suceda es muy baja, ¿sí? Es muy baja. Aquí es porque el dataset es pequeñito, tiene poquitas columnas para jugar, pero en la vida real eso no es, o sea, no es normal. Y si llega a pasar, normalmente ellos toman el primero, se acabó el problema, ¿sí? Entonces toman este valor, en este caso sería la regla 3. La regla 3, la regla 3 en este caso es la de ahorros altos, ¿sí? Y por el otro lado los demás. Entonces venimos acá y el árbol ya queda por este lado ahorros y por acá altos y por acá bajos y medios. Cuando se aplica eso sobre el dataset, estos registros, entonces ahorros bajos y medios, veámonos acá el registro, ahorros medios es good. Esto es alto, ¿no? Esto es medios es good. Esto es bajo es good. Alto es good y medio es good. Todos son registros puros, ¿cierto? Son good. Entonces, en este caso, los registros todos pasan como puro. Ya encontró una división totalmente pura para el lado derecho. Y aquí le quedaron mezcladitos. Vuelve y juega. Yo digo, dos registros, pues ya no vale la pena dividir. Ah, no, pero es que usted no puso pre-pruning, pues siga, hermano. Entonces seguirá, ¿cierto? Pero si usted puso pre-pruning, para y queda allí y entonces en vez de tratar de hacer decisión de esto, pues le pondrá el cuadrito acá y dirá 50% good, 50% bad. ¿De acuerdo? En este caso, pues él siguió y encuentra el resultado, pero eso yo pues no voy a poner a explicarlo porque yo creo que ya quedó claro, ¿cierto? ¿De acuerdo? Ahora, hay versiones hoy que no toman las reglas desde el principio y las dejan estáticas. Me explico en lo siguiente. Si este dato, por ejemplo, si este dato no lo hubiéramos vuelto reglas puntuales, ¿cierto? Normalmente el algoritmo lo que hace es que con el dataset completo les calcula la media y dice los de abajo es la media y los de arriba es la media. Entonces le queda una sola regla, ¿cierto? Valor medio a la izquierda, valor por encima a la derecha, una sola regla. Entonces esa es una alternativa. Pero ¿qué sucede? Cuando él parte los árboles, los valores medios cambian. Entonces él vuelve y los calcula. Entonces las versiones modernas de este algoritmo no dejan las reglas como que, ay, yo establecí las reglas desde el principio y esas son. No, sino que dinámicamente pueden estar como actualizando las reglas, obviamente eliminando las que ya no sirven, como las que ya se usaron. Las que ya se usaron de ahí para arriba, así las va quitando. Pero hay otras que puede ir actualizando de acuerdo a los datos que tienen en ese dataset. ¿De acuerdo? Bueno, esto es CAR. ¿Entendido o no entendido?
¿Preguntas o no preguntas? Ese está en RapidMiner. De hecho, Carr, hace muchos años, cuando arrancó así como el boom de la minería de datos, no solamente había el algoritmo CAR, sino que había una aplicación así como un Weka o un RapidMiner, pues de hace años, que solo era CAR, o sea, se llamaba CAR la aplicación. Y la mayoría de los algoritmos eran CAR, pero con variaciones, ¿sí? Y pues uno corría ahí, porque en general la mayoría de problemas son de clasificación. Entonces era digamos, un paquete solamente destinado a resolver el problema de clasificación. ¿De acuerdo? Entonces para que no confundan, hay un paquete por allá que yo creo que ya nadie lo usa, pero existe. Bueno, esto es un ejemplo ahí. Ahora, ¿cuál es el otro árbol? El otro árbol que vamos a ver es el C4.5. Como les dije, yo no les voy a explicar C4.5, sino la primer propuesta, la más sencillita, que es ID3, no tiene pre-pruning, no tiene post-pruning y demás. Obviamente también es recursivo. La diferencia fundamental con lo que acabamos de ver es que no tiene la restricción de que sus árboles sean binarios, sino que pueden ser n-arios. Con lo cual, la salida por un atributo de una vez puede tener varios valores. La medida de homogeneidad es diferente a CAR. En este caso, vamos a verlo con ganancia de información, pero pues ustedes como han visto hay índice Gini, radio de ganancia y bueno, y pueden haber otras medidas básicamente como criterio de división, no el phi. Y como les decía, aquí vamos a utilizar la ganancia de información como la estrategia para hacer esa división óptima, ¿cierto? Entonces, para empezar tenemos que definir en la ganancia de información, hay que definir qué es la entropía, ¿sí? Entonces, mm, cuando yo, por ejemplo, lanzo una moneda que tiene cara y sello al aire, y la respuesta que sale ahí en concreto, ¿cuánta entropía tiene esa respuesta? ¿Cuánta entropía? O sea, veámoslo desde esta perspectiva, ¿cuánta seguridad, bueno, en este caso inseguridad, tendrías tú de que saliera un valor que tú piensas? Porque una cosa es la probabilidad, ¿cierto? La probabilidad, usted dice, cara 50%, sello 50%. Pero ¿cuál es la seguridad o la inseguridad que tú tendrías al decir, va a salir cara? ¿Ah? 100%, ¿cierto? O sea, yo no estoy seguro. O sea, yo creo que hay una probabilidad de 50%, pero de que salga la que yo quiero, no, pues yo estoy totalmente inseguro, ¿cierto? Entonces, vean, vamos a ver, esa entropía es fácil de entenderla así, aunque pues aquí se para alguien que sepa entropía y me va a decir, no, pero muy bruto usted lo que está diciendo. Pero digamos es una forma de entenderla para el contexto de la implementación del algoritmo. Porque en últimas la definición de entropía es otra, o sea, es el nivel de desorden de un sistema, y bueno, y en teoría de la información hay otras definiciones, pero en específico acá lo podemos entender más fácilmente, es como qué tanta inseguridad tengo yo del resultado de un evento aleatorio, en este caso, ¿cierto? Que es el lanzamiento de la moneda. No, para que lo dividamos o lo separemos del concepto de probabilidad. Probabilidad es otra cosa. 50% cara, 50% sello, eso es claro que es probabilidad. Lo otro es qué inseguridad tengo yo, ¿cierto? De que eso que se obtiene allí sea lo que yo quiero. Ahora, si yo tengo una moneda cargada, ¿cierto? Y yo la cargué, ¿cierto? Y yo la saco aquí escondida y yo sé que está cargada para cara, y le digo, ¿qué probabilidad tengo de que sale? Pues todo el mundo piensa que cara y sello es 50-50. Yo estoy seguro que no es así, ¿cierto? Y yo le apuesto a cara. Cuando la tiro sale cara. En este caso, ¿cuál es mi inseguridad? Pues ninguna, porque yo estoy seguro que va a salir cara, ¿cierto? Ahora, eso es lo que mide acá el tema de la entropía. O sea, lo vamos a entender de esa forma, ¿cierto? Como que qué tan seguro estoy o inseguro de que un resultado se dé. ¿Qué sucede? Acá, ¿qué se hace? Yo tengo un dataset y el dataset tiene una entropía, ¿cierto? O sea, yo estoy muy poco seguro de que sea de una clase o de otra, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando yo meto una regla para volverlo un nodo raíz del árbol,
y hacer las divisiones, al final yo puedo saber cuál es la entropía de meter esa regla. Yo meto la regla y al final calculo la entropía. Si esa entropía se espera que sea menor que la que tenía originalmente con el dataset, pues ahí hubo una ganancia de información. Esa es la diferencia entre el dataset sin hacerle nada, tiene una entropía. Le hago algo y tengo un nuevo resultado, este nuevo resultado tiene otra entropía. La resta de esta entropía, bueno, de esta con esta, es lo que me da lo que yo gane de información. O sea que con esa regla yo voy a tener una disminución de mi incertidumbre, ¿cierto? Que es el término que podríamos utilizar más apropiadamente para este caso. Entonces vamos a entenderlo así. ¿Cómo se mide la entropía? Normalmente en teoría de la información esta es la métrica que se utiliza. La probabilidad de una clase por el logaritmo en base 2 de la clase y la sumatoria por el número de clases. Vamos a ver esto con ejemplos porque ahí queda uno como medio sano. Y este es el valor de la fórmula de ganancia de información. Pero ahorita nos devolvemos a esto, vamos a mirar el ejemplo. En el mismo dataset que nosotros tomamos ahorita, teníamos ahorros, teníamos recursos y teníamos los ingresos, ¿cierto? Entonces los ahorros, pues ya sabemos que los ahorros son medios, bajos, medios y altos, lo mismo que los recursos. Y aquí por hacerlo diferente vamos a dejar que los ingresos van a ser igual que las reglas anteriores, ¿cierto? Aunque si hubieran sido valores discretos, pues yo hubiera manejado esto como ingresos 25, 50, 75 y 100. Pude haberlo hecho y hubiera sido una sola regla, ¿cierto? ¿De acuerdo? Hubiera sido una sola regla. Lo vamos a hacer así para ver un poquito de diversidad de lo que puede suceder. Entonces, vamos a calcular primero la entropía del conjunto solito. O sea, el conjunto nos llegó, ¿qué tanta entropía tiene? Entonces, si ustedes me dicen aquí, ¿cuál es la probabilidad de que sea good? 1, 2, 3, 4, 5 de 8. Esa es la probabilidad de que sea good. ¿Cuál es la probabilidad de que sea bad? 1, 2, 3 de 8. Si a usted le preguntan, bueno, sin saber nada de esto, todo esto es oculto, le dan esta información, ¿usted qué dice? Pues si a mí me preguntan que una persona llega, yo digo good, porque tiene más probabilidad, ¿cierto? Pero si te das cuenta, tiene 5 y 3 por acá, un poquitico menos. Entonces 5 que son good, 3 que son, pues tú dices good, pero, o sea, pudo haber sido bad. Pues no es 50-50, es como 60-40 más o menos, pero pues tú tienes mucha probabilidad de equivocarte. Entonces, esa incertidumbre es la que medimos acá. Entonces, los 5 de 8 por el logaritmo de 5 de 8, los 3 de 8 por el logaritmo de 3 de 8, ¿sí? Cada una de las variables de clase, los malos y los buenos, y esto me da que usted todavía tiene muy alta incertidumbre, ¿sí? Y pues en este contexto es peor, porque si ya a todo el mundo le digo good, pues después me va a salir costosísimo pagar abogados y todo para recuperar ese dinero, ¿cierto? Entonces, esta métrica normalmente es un valor que está entre 0 y 1, donde 1 es, pues no tienes seguridad de nada, es total incertidumbre, y 0 es, tienes total seguridad, no hay incertidumbre, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento, la entropía del dataset es 0.954. ¿Qué hacemos? Aplicamos las reglas. Teníamos allá un total de, me devuelvo, y tenemos un total de 5 reglas. Lo mismo, la vamos a aplicar con la primera, las otras son igual. Entonces, vamos a aplicarla con la primera. Tengo aquí el dataset, ¿cierto? Y pues vamos a hacer los valores de clase, los valores de cada una los valores de esa columna, en este caso la columna ahorros, los valores son o bajo, o medio, o alto, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cuántos hay bajos? Low, low, low. Hay 3. Entonces aquí está 3 de 8, ¿cierto? Porque tenemos 8 registros. ¿Cuántos son medios? Medio, medio, medio. También hay 3 de 8. ¿Cuántos son altos? High, high, 2 de 8. ¿Listo? Ya sacamos las probabilidades. Lo vamos a multiplicar por el logaritmo de, bueno, todo eso. Entonces, pero ¿qué sucede? Aquí, como yo ya sé que partí, se me arman como 3 subconjuntos, ¿cierto?
de mi dataset original se va a partir unos que van por low, unos que van por medium y unos que van por high. Entonces estos que se fueron por medium, ¿qué tan puros quedan? ¿Cierto? ¿Qué tantos son todos good? ¿Qué tantos son todos bad? Entonces, ¿cómo se hace? Digamos, acá son los altos. Los altos son este registro que es bad y este registro que es good. Uno y uno. Le quedó uno bueno y uno malo. Entonces, de los dos registros que hay, le quedó, digamos que estos son los buenos. Entonces le quedó uno bueno de los dos, por el logaritmo de un medio, y uno malo de los dos registros por el logaritmo de un medio. ¿Esto qué entropía tiene? Pues uno, o sea, en ese pedacito el árbol quedó malo. Malo porque le quedaron la mitad y la mitad. Entonces, quiere decir que de estos dos registros, pues básicamente usted no va a ver nada. O sea, la entropía por ahí no fue que haya mejorado, sino que por el contrario empeoró. Ahora, ¿qué pasa con los medios? Los medios, en este caso, medium es good, medium es good y medium es good. Le quedaron 3 good, 0 bad. Entonces, de los 3 registros que eran medium, pues 3 fueron good, 3 fueron good, 0 fueron bad, 0 fueron bad. En este caso, en ese pedacito del árbol, tiene total seguridad del resultado. ¿De acuerdo? Y por el otro lado son los ahorros bajos, que son también 3 registros. Los ahorros bajos son bad, good y bad. 2 bad y un good. Entonces, un bueno de 3, un bueno de 3, 2 bad, 2 malos de 3, y esto le da una incertidumbre alta. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el resultado de este árbol ya haciendo la división? O sea, de este dataset ya partido en 3. Entonces, pues será esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, que eso es lo que hago acá. Multiplico 2 octavos, que sería este, por 1, ¿cierto? 2 octavos por 1. Después, 3 octavos, que es los medios, por 0, porque ahí quedaron puros. 3 octavos por 0. Y ahora los 3 octavos de low por el punto 91, porque quedaron impuros. Entonces le da eso, y esto le da punto 59. Es decir, ese solo dataset que al principio tenía una entropía de punto 95,4, ahora queda dividido en 3 datasets que los 3 tienen una entropía de punto 5944. Es decir, que te ganaste un punto 36 de información, ¿cierto? Ellos hablan de bits. Eso bits no, o sea, eso es, en última es de 0 a 1, es un valor de probabilidades y tal. Entonces, es punto 36 de ganancia de información. Eso para esa regla, pero ¿qué hay que hacer? Aplicarle las otras reglas. Son 5 reglas, a todas se les aplica y se obtiene la que dé al final mayor ganancia de información. Entonces se aplican todas las reglas y la que tiene mayor ganancia de información, es decir, que hay mayor reducción de entropía, en este caso fue la de recursos. Tener recursos como nodo raíz. Tenemos recursos como nodo raíz y nos quedó repartido de esta forma. Los que se vinieron para acá fueron 2 registros y quedaron de una vez puros. Ahí ya no hay nada más que hacer. Los que se fueron por recursos altos quedaron 2 registros y quedaron puros. Ahí no hay nada más que hacer. Y aquí nos quedaron mezcladitos. Y si de pronto yo dije que el prepruning era 2, pues ahí todavía sigue. Si yo hubiera hecho prepruning 4 o 5, ya bailas, ya no hacía más. Entonces, aquí ¿qué hay que hacer? Pues tomar solo estos 4 registros y repetir el proceso, ¿cierto? Entonces, solo esos 4 registros es como tomar el dataset completo. Entonces, ¿cuál es la entropía de este señor? 3 con 1, entonces 3 de 4, 3 de 4, 1 de 4 con 1 de 4. Esta es la entropía de este dataset. ¿Le aplico las reglas? ¿Cuáles? ¿Todas? No, porque ya no me sirve aplicar la regla que escogí, que fue la de recursos, ¿cierto? O sea, si ya está aquí arriba, pues ya no la vuelvo a aplicar acá, porque para qué si ya todos los que quedaron aquí son recursos medios, ¿cierto? Entonces esa regla no la aplico las otras 4 reglas. Entonces, estas son las 4 reglas que quedan. La regla que estaba aquí, la número 2, ya no se aplica.
la aplico y al final, después de hacer la evaluación, obtengo mi árbol de decisión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ese, digamos, es el proceso general de cómo opera un algoritmo binario y uno eneario. ¿Sí? Vuelve y juega. Las versiones de hoy, este, en cada una de las, cuando llega a armarse su subdataset, él puede cambiar las reglas, no solo las originales, ¿cierto? Obviamente de las originales elimina la que ya no sirve, pero sobre todo con los atributos continuos, él normalmente cambia los valores de búsqueda, porque los valores de búsqueda que eran originalmente un valor medio, aquí cuando ya quedó un subconjunto más pequeño, los valores medio cambian. Hay otros que ni siquiera solamente cambian el valor medio para decir hacia la izquierda o hacia la derecha, sino que arman varios punticos. O sea, en el rango de datos tratan de definir varios puntos en donde pueden haber menores y mayores que dan más, digamos, pureza al resultado. Entonces ahí, pues ahí hay versiones, van a encontrar que inclusive en RapidMiner no solamente está el Decision Tree, hay uno que se llama Random Tree y bueno, y en la literatura encuentran trees todo lo que quieran, ¿de acuerdo? Pero digamos el concepto general es esto. ¿Preguntas? ¿No? A ver, si a mí me preguntan, sí, sí, o sea, el criterio de partición en general para los dos algoritmos pueden ser los mismos. Porque en últimas, por dentro del random forest, tú estás creando montones de árboles y esos árboles se pueden crear con esos criterios. Normalmente alguien dice, a mí siempre me da buenos resultados con el índice Gini. Pues falso. O sea, eso es que no prueba más, ¿sí? O sea, realmente uno tiene que para cada dataset encontrar el criterio que puede funcionar mejor para ese dataset. Sí, eso no es, y por eso, por ejemplo, cuando nosotros hicimos la optimización del árbol de decisión, le metíamos el criterio de división y le probábamos los tres o cuatro, tres creo que trae RapidMiner. Entonces también es importante. Ahorita antes de que empezáramos la clase, me preguntaban, me preguntaban algo relacionado con el Lazy Predict, que si el Lazy Predict o el Automodel, ¿cierto? Que el Automodel o el Lazy Predict sí son buenos. Entonces yo les decía que normalmente yo utilizo el Automodel y el Lazy Predict solamente como una guía de lo mínimo que yo puedo tener. Es decir, tomar como línea base el default model, pues eso da pena, ¿no? O sea, porque es que en últimas es no aprovechar nada de información y simplemente tomar la variable de clase y decir, ay no, droga Y porque es la que la mitad tiene. No, pues eso no tiene inteligencia, mejor dicho. Por eso se llama 0R, cero razonamiento, o sea, ahí no hay nada que pensar. Entonces, ¿qué sucede? Yo normalmente tomo el Lazy Predict o el Automodel como una guía para decir, pues tengo que subir de esto, ¿cierto? De lo que me está reportando aquí. ¿Por qué? Porque Automodel y Lazy Predict primero no hacen selección de atributos, ¿sí? O sea, está tomando ahí todo. Entonces, si el algoritmo sufre porque le ponen columnas que sobran, redundantes, llenas de ruido o lo que sea, pues todo eso lo va a afectar. Y pues usted debió haber hecho toda esa preparación antes en el análisis exploratorio y en la preparación. Segundo, no hace optimización de hiperparámetros. O sea, ellos corren con los parámetros que le dieron, los que están por defecto. Pero usted, se supone que usted tiene que hacer ese proceso. Entonces, realmente yo los uso, no les voy a decir que no, yo los uso, pero como una guía para tratar de establecer hacia dónde me voy. Y adicionalmente para darme cuenta, tal vez algunos algoritmos me están dando más información que otros, como una forma rápida de compararlos. Normalmente Normalmente las versiones tanto en Automodel como cuando usted corre Lazy Predict en Python corren con versión división del dataset total en entrenamiento y prueba, 80-20, 70-30, pero no corren con validación cruzada. Entonces, por ejemplo, si hay un problema en el cual yo tengo pocos registros, o sea, menos de 100.000 registros y yo puedo correr validación cruzada, pues yo corro ese que me da una versión un poco más real de lo que yo espero como se comporte el dataset en producción. Entonces también por eso siempre hay que tomarlo es como una guía básica, como una línea base.
¿sí? Bueno, yo puedo convertir los árboles de decisión en reglas de decisión, ¿sí? Lo puedo hacer a mano o lo hago en RapidMiner se puede colocar un operador de reglas y por dentro se le pone el árbol y él opera con un árbol pero al final te lo presenta como reglas, como el algoritmo de Rule Induction. Entonces este evoluciona un árbol, es decir, él calcula un árbol pero al final me lo presenta, me le cambia la presentación para que se vean como si fueran reglas. ¿Cómo se construyen las reglas? Pues las reglas es muy fácil porque es coger el árbol y decir, primer regla, si los recursos son bajos, diga bueno, diga malo, diré, mal riesgo. Si, segunda regla, si los recursos son medios y ¿cómo dice? Los ahorros son bajos, diga riesgo bueno. O sea, es decir, tú coges ¿cómo se dice? De nodo final hasta la raíz y cada uno de esos caminos es una regla. Entonces aquí sale una, aquí sale otra regla, aquí sale otra regla, aquí sale otra regla y aquí sale otra regla, se acabó. Esa es una forma muy simple de hacerlo, ¿de acuerdo? Así manual. Y si no, pues utilizan el que coge el árbol y le pasa eso a una lista de reglas, ¿de acuerdo? Y pues obviamente estos árboles o las reglas que se obtienen de él son fáciles de interpretar, o sea, la explicación que se le puede dar al usuario es total, entender el modelo es muy fácil, ¿de acuerdo? Por eso este es uno de los algoritmos que está clasificado como un algoritmo de caja de cristal o transparente total y demás. Cuando tú armas las reglas, en este caso tú armas la regla. La primera regla es ahorros bajos y te quedaron dos registros, ¿sí? Cuando tú dices eso, tú puedes utilizar las métricas que usábamos en reglas de asociación y decir cuál es el soporte de esta regla. Pues 2 de 8 registros. Entonces ya tenemos un soporte como de 16%, 17%. ¿Sí? ¿Recuerdan el soporte? Decía uno cuántos registros están afectados por esa decisión en este caso. Entonces, aquí es una decisión que le aplica al 17% de los registros. Pues bien, bien. Ahora, otra regla. En este caso es recursos medios y ahorros bajos. Hay un solo registro. De 8 registros, pues eso ya solamente le aplica como al 8%, 9% de los registros, 8% de los registros, ¿cierto? Entonces, esa, por ejemplo, es una medida de qué tanto es el soporte de una regla. Y bueno, ahí hay otros algoritmos que te sacan otras métricas para saber qué tan importantes son las reglas, ¿de acuerdo? Bueno, por ejemplo acá, inclusive le puedes sacar la confianza de la regla y bueno, y demás, ¿cierto? Eh, en general, siéndole sincero, yo casi no uso CAR, no, digamos como tal, CAR me parece que los árboles salen extremadamente grandes, muy profundos, porque la parte de dividirlo en dos, entonces si son atributos como estado civil que tiene soltero, casado, divorciado, querer estar muerto y todo lo demás, esto no da, o sea, sale muy profundo porque en vez de quedar así solamente una ramita, quedan muy profundos los árboles. Entonces, no hay forma de que en profundidad. Entonces, a mí personalmente se me hacen, a pesar de que supuestamente son interpretables, realmente se hacen muy hartos de interpretar, ¿sí? Mientras que los enearios son mucho más sencillos. ¿Todos claros hasta acá? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces voy a parar un momentico la grabación.